Queremos decirles que estamos muy contentos de que nos podamos reunir, aunque sea virtualmente. Recuerden que tenemos nuestro chat en vivo para saludarnos y no olviden compartir este video para que mucha más gente conozca de nuestro amado Jesús. Esta mañana quiero decirte hola, si es la primera vez que nos ves, bienvenido, y queremos compartir con ustedes el día de hoy una palabra que está en 2 de Timoteo 2:13, que es una de mis favoritas, que dice que aunque fuéramos infieles, Él permanece fiel. Y yo quiero que tú te pongas a pensar esta mañana, toda esta semana que acaba de pasar, ¿cuántas veces el Señor se mostró fiel a tu vida? El Señor nunca deja de mostrar su fidelidad, y por eso yo te invito a que juntos le alabemos esta mañana. Que nuestro corazón esté dispuesto, que nuestros labios estén prestos para alabarle juntos, ahí donde tú estás, en tu casa con tu familia, a lo mejor estás en tu trabajo, pero no importa, el Señor escucha nuestra alabanza porque Él merece toda nuestra exaltación. Así que vamos a alabarle en esta mañana y a decirle que Él es fiel y que le alabamos por quien Él es. Exaltamos y te adoramos en un solo cuerpo, Padre. Estando hoy en tu presencia, pienso en todo lo que haces por mí. Aquí estoy con paciencia, quiero escucharte otra vez. Santo, justo, fiel hasta el final, sabio, fuerte, mi Salvador. Yo te alabo por quien eres tú, yo te adoro por quien eres tú, yo te exalto por quien eres tú, Jesús. Yo te alabo por quien eres tú, yo te adoro por quien eres tú, yo te exalto por quien eres tú, Jesús. Dile, estando hoy en tu presencia, pienso en todo lo que haces por mí. Aquí estoy con paciencia, quiero escucharte otra vez. Santo, justo, fiel hasta el final, sabio, fuerte, mi amigo y rey. Yo te alabo por quien eres tú, yo te adoro por quien eres tú, yo te exalto por quien eres tú, Jesús. Yo te alabo por quien eres tú, yo te adoro por quien eres tú, yo te exalto por quien eres tú, Jesús. Te alabamos, Señor, te bendecimos, exalta su nombre. Ahí donde te encuentras, dile, mi seguridad está en ti. Seguro estoy en ti, Señor, tu amor es hoy y siempre. Mi fiel Señor, mi buen pastor, tú cuidarás de mí. Dile, seguro, seguro estoy en ti, Señor, tu amor es hoy y siempre. Mi fiel Señor, mi buen pastor, tú cuidarás de mí. Dile, yo te alabo por quien eres tú, yo te adoro por quien eres tú, yo te exalto por quien eres tú,
Jesús, por quien es Él, yo te alabo por quien eres tú, yo te adoro por quien eres tú, yo te exalto por quien eres tú, Jesús. Te alabamos, Señor. Yo te alabo, Padre. Te bendecimos en esta mañana, mi Dios. Te damos gracias, te damos gloria y honra a ti. Que nuestro corazón, Señor, hoy esté rendido, esté dispuesto, Señor, a adorarte. Toda la gloria, toda la honra es para ti, solo para ti, Señor. Todo mi ser quiere alabarte, todo mi ser quiere rendirse a ti, Señor. Gracias porque tu presencia inunda nuestro ser y en esta mañana nos sumergimos, Señor, en tu presencia, en una misma iglesia, en un solo cuerpo en ti, Señor. Recibe nuestra adoración. Toda la gloria y la honra es para ti. Mi vida doy como una ofrenda, me entrego a ti. Toda la gloria y la honra es para ti. Mi vida doy como una ofrenda, me entrego a ti, postrado en adoración ante ti, mi Salvador, postrado en adoración ante ti, mi Salvador. Toda la gloria y la honra es para ti. Mi vida doy como una ofrenda, me entrego a ti. Toda la gloria y la honra es para ti. Mi vida doy como una ofrenda, me entrego a ti, postrado en adoración ante ti, mi Salvador, postrado en adoración ante ti, mi Salvador. Adórate a ti, Jesús, es todo lo que quiero hacer. Adórate a ti, Jesús, es todo lo que quiero hacer.
queremos dejar, Señor, de alabarte. Dice en tu palabra que si nosotros no te alabamos, las piedras lo harán. Que nuestros labios hablen de tu alabanza todo el día, Señor. Como dicen salmos, cantaremos salmos mientras vivamos. Que ese sea nuestro mayor anhelo, Señor. Alabarte con nuestra vida, exaltarte. Mi pasión eres tú, oh Rey. Dile al Señor, mi pasión eres tú, oh Rey. Solo tú, Señor, mi pasión eres tú, oh Rey. Queremos estar en tu presencia, Señor. No apartarnos ni un segundo de tu majestad. Que tu presencia nos envuelva esta mañana. Dile al Señor, yo te amo. Quiero estar junto a ti, Señor. No despegarme. Tómame hoy, Señor. No hay mejor lugar que estar en tus atrios. Como dice en tu palabra, es preferible estar un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Nada importa más, Señor, que estar junto a ti. Estar junto a ti, Señor. Estar junto a ti, Señor. Estar junto a ti, Señor. Es mi deseo. Estar junto a ti, Señor. Estar junto a ti, Señor. Estar junto a ti, Señor. Es mi deseo. Diga el Señor. Estar junto a ti, Señor. Estar junto a ti, Señor. Estar junto a ti, Señor. Es mi deseo. Estar junto a ti, Señor. Estar junto a ti, Señor. Estar junto a ti, Señor. Es mi deseo. Estar junto a ti, Señor. Estar junto a ti, Señor. Estar junto a ti, Señor. Es mi deseo. Dile con tus palabras que quieres habitar
Estás conmigo, Señor, estás conmigo, estás conmigo, Señor, estás conmigo, Señor, estás conmigo, Señor, para siempre. Aunque fuéramos infieles, Él permanece fiel. Gracias por tu fidelidad, Señor, y por tu amor inagotable. Te alabamos, te bendecimos, Señor. Esta mañana juntos, en un mismo corazón, unidos, Señor, reconociendo tu majestad, tu poderío, porque no hay nadie como tú, Señor. El único fiel, justo, sabio, verdadero Dios eres tú. Es mi deseo
Hola, buenos días nuevamente, bienvenidos a esta su casa, este su hogar aquí en Zapopan, Jalisco, Autoridad y Vida Abundante. Gracias por acompañarnos en esta mañana. Dios es grande, Dios es misericordioso, Dios nos bendice y nosotros tenemos que ser agradecidos por recibir la bendición que Dios nos da. Así es que en esta mañana tenemos un mensaje que hemos titulado Colaboradores de Cristo. Y es importante porque pues nosotros sabemos que en toda actividad siempre se necesitan colaboradores. Pero para seleccionar esos colaboradores se tiene que pasar por un proceso a veces muy tortuoso, burocrático. Sin embargo, para ser colaboradores del Señor, para ser colaboradores de Cristo, las cosas son completamente diferentes. A veces uno piensa cuando te invitan a colaborar en algo, generalmente, pues si tienes la actitud de querer colaborar, tratas de comprometerte, pero si no la tienes, simple y sencillamente empiezas a exponer una serie de justificaciones, de excusas y pretextos para no hacerlo. Lo mismo sucede con el Señor. El Señor nos ha dado un llamamiento que es irrevocable, quiere decir que nadie lo puede cancelar, y que también ese llamamiento debe ser una de las cosas más serias que nosotros debemos tener en nuestra vida. El llamamiento del Señor no es un llamamiento común y corriente, porque tiene que ver precisamente con parte del proceso de crecimiento espiritual, de madurez también en nuestra propia vida, que nosotros debemos experimentar para poder servir al Señor. Recordemos que nosotros buscamos a Dios con todo nuestro corazón todos los días, que lo amamos, que creemos en Él, que también lo seguimos, que también lo obedecemos para que finalmente también podamos servirlo. Entonces, cuando el Señor nos llama a ser colaboradores del Evangelio, ministros del Evangelio, colaboradores de Cristo, nosotros debemos tener una actitud de disposición. No buscar pretextos, no buscar excusas, no buscar algo que nos saque de nuestra vida cómoda, porque pensamos que bueno, si hay algunas personas que ya se dedican a hacer eso, pues que lo sigan haciendo. Lo hagan bien o lo hagan mal, pues que lo sigan haciendo. Mientras nosotros no seamos incomodados en la vida cómoda que tenemos, mientras no somos incomodados en las cosas que nos agradan, mientras no se nos moleste en los tiempos, en los días, en las cosas que nosotros, según esto, nos edifican, pues que las cosas sigan rodando. Pero la verdad es que el llamamiento del Señor es muy importante. Y cuando el Señor nos ha llamado, después de haber aceptado a Jesús en nuestro corazón como nuestro Salvador personal, es una cosa seria. Recordemos que al final del tiempo, cuando estemos frente al Señor, daremos cuenta de todas las oportunidades que el Señor nos brindó, que se nos presentaron precisamente para servirlo. Ahí no va a ser un tiempo de, pues fíjate Señor, que ese día que se me presentó la oportunidad de compartirle a alguien, pues la verdad estaba muy ocupado terminando un trabajo, estaba muy ocupado estudiando unas cosas de mi escuela, de mi trabajo, estaba muy ocupado viendo unos partidos en la televisión, estaba la final de no sé qué, estábamos viendo un super partidazo, perdóname, pero ya no va a ser tiempo de eso. El Señor nos ha llamado a ser colaboradores de Él. El Señor nos ha llamado a que nosotros tengamos esos dones que Él pone en nuestro corazón precisamente para el fortalecimiento de su iglesia, el fortalecimiento del cuerpo de Cristo. Así es que hoy vamos a hablar de ser colaboradores de Cristo, colaboradores del Señor, y para empezar, acompáñenme con una oración. Padre, te damos gracias en esta mañana, Señor. Muchas gracias por lo que estás haciendo en la vida de todos y cada uno de tus hijos. Verdaderamente, Señor, estamos tan agradecidos por lo que estás haciendo que no hay palabras suficientes para expresar nuestro agradecimiento por todo lo que estás haciendo. Señor, recibimos testimonios, vivimos testimonios de personas a nuestro alrededor, personas, hermanos de la congregación, niños de la congregación, jóvenes de la congregación, adultos de la congregación, personas mayores de la congregación, que nos dan testimonio, Señor, de lo que tú estás haciendo en sus vidas. Y es
esto nos anima a la fe, nos anima a seguir confiando en que tú eres el único Señor, Dios del universo, que eres el único Dios viviente, el único Dios que nos cuidas, que cuidas a tu pueblo, Señor. Y te damos gracias porque podemos sentir tu amor, podemos sentir tu sustento en que nuestro ministerio, Señor, siga avanzando. Te damos gracias, Padre, porque toda la obra es tuya, nosotros somos instrumentos. Dice la Escritura que somos siervos inútiles, Señor, que estamos a tu servicio para trabajar en lo que tú ordenes y mandes, porque al final, Señor, es nuestro anhelo glorificarte con nuestras vidas. Te damos muchas gracias en esta mañana. Te pedimos, Señor, que tomes control de este tiempo. Gracias por permitirnos, Señor, escudriñar la Escritura, y nos ponemos a tu disposición, pidiendo que el Espíritu Santo, Señor, que mora en nosotros, hable, transmita, nos ayude a proclamar tu palabra, Señor, para que sea de bendición a todos los que le escuchan. Te damos muchas gracias en el poderoso, precioso y bendito nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén, amén y amén. Muy bien, pues decimos que en este domingo 29 de agosto del 2021, ya vamos en la segunda parte de este 2021, rápido ha pasado el tiempo, y el mensaje es colaboradores de Cristo. ¿Qué necesitamos para ser colaboradores de Cristo? Bueno, primeramente necesitamos entender que nosotros somos colaboradores porque hemos aceptado a Jesús en nuestro corazón como nuestro Salvador personal. Y para empezar vamos a ver algunos ejemplos que vienen en una de las cartas escritas por Pablo precisamente a la iglesia de Corinto. Pablo había escrito, a Pablo le tocó fundar la iglesia de Corinto, una iglesia joven, pero una iglesia muy importante, porque la ciudad de Corinto era una ciudad donde convergían diferentes o prácticamente todas las naciones de esa época con mercaderías. Era un centro comercial muy importante y acudían todos los mercaderes precisamente a ofrecer sus productos. De tal manera que era una ciudad que se fue envolviendo no solo en los productos que llegaban a vender, a consumir en ese lugar, sino también en la mentalidad, en las costumbres, en los pensamientos de las personas que llegaban ahí, que venían casi de todas las naciones del mundo en esa época. Entonces era una ciudad muy importante, pero también una ciudad que se empezó a contaminar por la llegada de tantas personas, y a Pablo le tocó ir precisamente a establecer, a fundar esa iglesia. Así es que vamos a abrir nuestras Biblias, por favor, en la segunda carta de Pablo a los Corintios. Yo voy a estar leyendo la versión Reina Valera y, como siempre, hacemos la recomendación de que se hagan acompañar de alguna Biblia, de que den seguimiento a los textos que estamos estudiando, y también a lo que nosotros necesitamos. Es 2 de Corintios capítulo 3 y los versículos del 4 al 6. Pablo escribió 2 cartas precisamente a los Corintios. Pero aquí viene, desde el versículo 3, dice la Escritura, y tal confianza tenemos, hay que recordar que es Pablo el que le está hablando a los Corintios, dice, y tal confianza tenemos mediante Cristo para con Dios, o sea, una confianza, ya había una seguridad de lo que estábamos haciendo precisamente mediante Cristo con el Señor, no que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos. O sea, aquí el Señor, Pablo nos está hablando de que nosotros no somos autosuficientes, nosotros no somos personas que por nuestros propios esfuerzos vamos a transformar nuestra vida, vamos a transformar nuestros hábitos, vamos a reformar nuestra manera de pensar, sino que necesitamos de alguien que tenga un poder suficiente, un poder tan grande para verdaderamente transformar nuestros pensamientos, nuestra forma de ver las cosas, en pocas palabras, transformar nuestra vida para que podamos dar a conocer a Cristo. Dice, no que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene ¿de quién?
de Dios. La competencia que cada uno de nosotros tenemos, aun las personas incrédulas, proviene de Dios. Dice, el cual asimismo nos hizo ministros competentes, o sea, nos hizo colaboradores competentes de un nuevo pacto. Un nuevo pacto que se dio precisamente cuando Jesús en la cena de Pascua, la última cena, antes de ser llevado preso, sacrificado, crucificado, sepultado y resucitado al tercer día, invitó a sus discípulos precisamente y les hizo esta declaración, que ellos recordaran siempre que tuvieran esta celebración, la cena de Pascua, que recordaran las proezas que Dios hizo para sacar al pueblo de Israel de la tierra de Egipto, donde había estado cautivo, donde había estado esclavizado durante más de 400 años. Y él, al partir el pan, dice que lo bendijo y lo partió en sus discípulos, haciendo una simbología de que el pan representaba su cuerpo. De igual manera tomó la copa con el vino, y el vino era lo que representaba la sangre, el nuevo pacto, un pacto que acababa con todos los demás, pero este pacto nos traía ahora una vida diferente, porque ya no íbamos a vivir bajo la ley, sino ahora íbamos a vivir bajo la gracia. Y dice, el cual asimismo nos hizo ministros competentes, colaboradores competentes de un nuevo pacto, no de la letra, no de la ley, sino del Espíritu, porque la letra mata, mas el Espíritu vivifica. Y esto se refiere a que algunos falsos maestros se habían introducido, se habían infiltrado en la iglesia de Corinto y cuestionaban las credenciales de Pablo y presentaban ellos cartas falsas, cartas falsificadas de recomendación para probar su propia legitimidad a los creyentes que, como no estaban firmes en la palabra, pues todo lo creían. Pero el apóstol fue claro, Pablo fue muy claro, porque dice que las únicas cartas de recomendación que él necesitaba eran las vidas de las personas que Dios había cambiado a través de su ministerio. Qué testimonio tan importante, qué testimonio tan profundo. El decir, mi testimonio es la vida de fulano, la vida de sutano, la vida de tal hermano, que han sido cambiadas precisamente porque Dios me usó para presentarles el evangelio. Dios me utilizó para presentar mi testimonio. Dios me usó para hablarles de Cristo, pero aparte con mi conducta, con mi forma de ser, con mi forma de mostrar lo que yo vivo, ellos también han transformado su vida. Las cartas que Pablo exigió fueron cartas representadas por vidas de las personas que habían recibido a Cristo por medio de su ministerio. Y aquí nosotros debemos entender que solo Dios, solo el Señor puede investir de poder a las personas. ¿Para qué? Para servirlo. Y solo Él puede hacernos adecuados para transformar vidas por medio de nosotros. ¿Esto qué quiere decir? Que si el Señor nos está llenando de su poder, nosotros podemos servirlo precisamente a través de dar a conocer el evangelio a personas que no lo conocen. Inclusive poder recordar, poder afirmar, exhortar a nuestros hermanos que por alguna circunstancia están estancados en su vida espiritual. De hecho, Jesús lo dijo en el Evangelio de Juan, en el capítulo 15, dijo, separados de mí nada pueden hacer, nada pueden hacer. Y eso es tan cierto como que Jesús es la fuente, Jesús es el fundamento de nuestra fe. Es precisamente el testimonio más grande que tenemos nosotros, donde podemos comprender que la vida sin Cristo es una vida que no tiene valor. Nadie puede triunfar en la vida ni en el ministerio sin depender de Cristo en cada paso del camino que esté tomando. Nada más nos califica para el servicio que Jesucristo. Por eso Él nos ha llamado a ser colaboradores, a ser ministros del Evangelio, pero competentes. Una competencia que Dios nos da cuando aceptamos a Jesús como nuestro Salvador personal, como el Señor de nuestra vida. Es entonces que nosotros tenemos competencia, que tenemos las cualidades, que tenemos las aptitudes, que tenemos la actitud también para poder servir al Señor. En el versículo 6 dice, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu, porque la letra mata, mas el Espíritu vivifica. La ley nos reveló precisamente los requisitos justos de Dios, con estándares tan altos que jamás íbamos a poder alcanzar.
¿Por qué? Porque nosotros estamos limitados como seres humanos. Nosotros cambiamos y crecemos y alcanzamos las cosas que Dios nos ha puesto a hacer cuando nosotros aprendemos a depender completamente de Él. Romanos también nos habla en el capítulo 7 donde dice: yo no conocí pecado sino por la ley. Sin la ley nosotros no sabríamos qué es el pecado, y con ella Dios hizo que nos diéramos cuenta de nuestras transgresiones, que nos diéramos cuenta de nuestro pecado, de nuestra vana manera de vivir, para que entendiéramos nuestra gran necesidad de la gracia y el perdón de Jesús, precisamente nuestro Salvador. El Espíritu, por otro lado, nos da vida. Nos da una vida porque nos guía precisamente a poner nuestra fe en la provisión de Cristo, esa provisión que fue la cruz. Vamos a Primera de Corintios, capítulo 3, allá atrásito, para que veamos también lo que dice Pablo. Aquí nos está diciendo, que nosotros, una vez que hayamos aceptado a Jesús como nuestro Salvador personal, ahora somos ministros competentes, somos colaboradores de Cristo competentes. ¿Por qué? Porque el poder del cual Él nos ha investido es suficiente para que podamos proclamar las buenas nuevas del Evangelio, para que podamos servirlo en cualquier ministerio que Él nos llame a servir, sea el ministerio de limpieza, sea el ministerio de ujieres, sea el ministerio de oración, sea el ministerio de niños, el ministerio de jóvenes, el ministerio de varones, de mujeres, de matrimonios, en el ministerio que el Señor nos haya mandado, el ministerio de alabanza. Allí es donde nosotros ya estamos investidos con ese poder precisamente para poder servirlo. Pero una cosa muy importante: si tú tienes un llamado de parte del Señor, que de seguro lo tienes, y no te has puesto a su disposición, recuerda que después no va a haber tiempo para justificar ni para excusarte de lo que no has hecho en la oportunidad que el Señor te da para que lo sirvas. Y Pablo aquí se refiere precisamente a algunas personas que actúan, pues, la verdad, haciendo caso omiso de lo que el Señor les ha llamado a hacer. Vamos a Primera de Corintios, capítulo 3, versículos del 1 al 3. Dice la Escritura: de manera que yo, hermanos, no pude hablarles como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Esta es una expresión, una definición muy fuerte de parte de Pablo. Dice: yo no pude hablarles a ustedes como espirituales, no les pude dar a conocer algo más profundo de lo que Dios habla, de la vida de Jesucristo. ¿Por qué? Porque ustedes siguen comportándose como niños en Cristo. Son niños en cuerpos de adulto. Dice: les di a beber leche, algo líquido, para que lo pudieran digerir. No les di viandas, no les di algo sólido, no les di alimento sólido. Dice: porque aún no eran capaces, ni son capaces todavía. O sea, Pablo les está diciendo: ni cuando yo les di a conocer el Evangelio, que obviamente eran bebés espirituales, dice, yo les di leche, porque en ese tiempo era lo que más necesitaban y más podían digerir. Pero si en aquel entonces yo les di la leche, hoy les tengo que volver a dar leche, porque la verdad, su madurez espiritual no ha crecido, están estancados y aún son carnales. Dice: porque habiendo entre ustedes celos, contiendas y disensiones, ¿no son carnales y andan como hombres? Aquí lo que Pablo está diciendo es que los creyentes dentro de la iglesia estaban enfrentando discusiones inútiles, una clase de pleitos, de contiendas que no tenían sentido y eran típicas de la ciudad de Corinto. ¿Por qué? Porque se habían llenado de mercaderes, personas que venían de otros lugares, de casi todas las naciones del mundo de esa época, que asistían precisamente para vender sus artículos. Había competencia en todas partes. Y Pablo estaba frustrado precisamente al ver que la naturaleza inmoral de la cultura seguía infectando precisamente a la iglesia que había fundado varios años atrás. Tristemente, aquellos creyentes pues no habían progresado espiritualmente y seguían enfrascados en sus viejas costumbres humanas, en sus viejas costumbres
carnales, en sus viejas costumbres del pecado. Pablo no podía hablarles de cosas más profundas porque se daba cuenta que no lo iban a entender. Pero ¿por qué Pablo les dice como a niños en Cristo? Y aquí vemos una porción muy triste, porque encontramos la realidad de la iglesia de Corinto. Por lo menos en su gran mayoría vemos que eran bebés espirituales. Pablo fundó esta iglesia en uno de sus viajes misioneros. La atendió, le dio todo lo que necesitaban para nacer de nuevo, para servir al Señor, para crecer, para madurar en su crecimiento espiritual. Pero lamentablemente estaban estancados. No habían desarrollado precisamente por la mezcla que se había dado entre la población de Corinto y la diversidad de personas que llegaban a comercializar sus productos. Debiendo ser maduros como nacidos de nuevo, seguían comportándose como niños. Y Pablo hace la pregunta, ¿por qué se comportan como niños? Porque todavía se manifestaban en ellos actitudes de celos, de contiendas, de disensión, de envidias, y todo esto era contundente para demostrar que no estaban creciendo espiritualmente. ¿Qué son los celos? Los celos es un sentimiento de sospecha que la persona amada siente afecto por otra persona y que la persona que siente los celos se siente relegada a otro lugar. Las contiendas son los conflictos, los forcejeos, los combates, el ataque, la violencia, que concluyen precisamente en rompimiento de relaciones. La disensión es la discordia, entre dos o más personas por una falta de acuerdo. Y se manifiesta como una lucha, como una guerra, como una contienda. Una cosa es nuestra relación personal con Cristo, lo que nosotros hablamos con el Señor, como nuestro Salvador personal, como el Señor de nuestra vida, y como decimos, la manera en la que nosotros podemos acercarnos a Cristo, acercarnos al Señor, es mediante la oración. Es el maravilloso instrumento, el más importante de los instrumentos mediante el cual nosotros nos podemos acercar al Señor. Pero si nosotros no tenemos la costumbre de orar y cuando oramos vemos que no hay respuesta, pues es muy sencillo. ¿Por qué? Porque nosotros necesitamos precisamente orar de acuerdo a lo que dice la Escritura. Dice en Primera de Juan que si nosotros oramos de acuerdo a la voluntad del Señor, todo lo que pidamos se va a cumplir, el Señor nos los va a dar, pero necesitamos orar de acuerdo a lo que dice la Escritura, alinear nuestra petición con la voluntad del Señor para que la oración surta efectos. Sin embargo, vemos que esto no solamente sucedió en la iglesia de esa época, hoy sigue sucediendo, sigue pasando en nuestros días. ¿Por qué? Porque Pablo ahí en el capítulo 13 también de Primera de Corintios, en el versículo 11, dice, cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño y juzgaba como niño. Y esto nos habla de las diferentes etapas de nuestro desarrollo como personas nacidas de nuevo. Yo te pregunto, ¿en qué etapa te encuentras hoy en tu relación con Jesucristo? ¿Todavía eres un niño que necesitas leche líquida? ¿Todavía eres un niño que necesitas papilla? ¿O eres un ya no niño, una persona que ya puedes deglutir, que ya puedes comer alimento sólido? ¿En qué etapa te encuentras hoy en tu relación personal con Cristo? Nosotros necesitamos crecer espiritualmente en Cristo, independientemente de lo que nos digan o traten de influir en nosotros. ¿Por qué? Porque nosotros no le hemos entregado nuestra vida a un hombre, a una persona, a una mujer. Nosotros no le hemos entregado nuestra vida a una iglesia, no le hemos entregado nuestra vida a una denominación. Nosotros le hemos entregado nuestra vida a Cristo, al Rey de Reyes y al Señor de Señores. La vida que nosotros teníamos ahora le pertenece a Él. Ahora, ya vimos aquí que el Señor nos ha hecho
ministros competentes, colaboradores de Cristo competentes. Nosotros debemos aprender a madurar espiritualmente. Ya no debemos seguir siendo esos niños, como dice Pablo, que estemos sujetos todavía a nuestras costumbres pasadas, a nuestras costumbres carnales, a nuestra comodidad física, sino que nosotros debemos trabajar. Jesús vino a enseñarnos a trabajar, vino a enseñarnos a movernos. Jesús no quiere que nosotros estemos en posiciones de comodidad, quiere que estemos viviendo para Él, trabajando para Él, dando a conocerlo a Él, siempre proclamando el Evangelio, dando las buenas nuevas a aquellas personas que lo necesitan, y de verdad son muchísimas las personas que como nosotros necesitan de un Salvador personal, inclusive hermanos en la iglesia que hoy se encuentran estancados en su vida espiritual, que no quieren dejar su comodidad y que ahora dentro de todo lo que hemos aprendido en toda esta etapa de plagas, en toda esta etapa de confinamiento, hemos visto que el Señor ha hecho grandes cosas, ha hecho maravillas, hemos tenido que depender más de Él para aprender a manejar todos estos equipos de tecnología reciente que nos permiten seguir comunicados entre nosotros para no perder precisamente la enseñanza de la palabra, pero también esto de alguna manera nos ha llevado en algunos casos a vivir cómodamente. Ahora, bueno, pues el mensaje queda grabado, no es necesario que el domingo estemos escuchando el mensaje, sino que ahora, bueno, pues el domingo me voy a seguir con mis costumbres carnales, ¿verdad? Lo que hacía antes, lo sigo haciendo hoy, y ya en la noche, cuando me vaya a acostar para arrullarme y dormir, me pongo el servicio, para, si me da tiempo y lo alcanzo a ver, perfecto, y si no, pues bueno, lo seguiré viendo mañana. Esto también nos ha llevado a caer en cierta comodidad, una comodidad que el Señor quiere precisamente destruir. El Señor quiere que nosotros estemos trabajando siempre en su obra. Por eso lo que yo decía al principio, el llamamiento del Señor es un llamamiento irrevocable. Nadie lo puede cancelar, tú no lo puedes cancelar porque es un llamamiento que viene de parte de Dios. No es un llamamiento de hombre, es un llamamiento divino. Y si tú no te pones las pilas, después va a ser demasiado tarde. Acuérdense que estamos ahorita tratando precisamente de entender y comprender que viene la segunda venida del Señor, la segunda venida de Cristo, y nosotros debemos estar preparados, no para que estemos pensando y tratando de adivinar cuándo, no, que nos sigamos preparando en nuestro crecimiento espiritual, que tengamos esa madurez espiritual para seguir trabajando en la obra del Señor. Entonces, lo que Pablo está diciendo a través de Corintios es precisamente que ya somos colaboradores competentes, ya somos ministros, que debemos dejar de ser esos niños espirituales. Ahora debemos ser personas que han crecido espiritualmente porque ya somos capaces de degustar las porciones de bocado que pueda ser digerida por nosotros. Y Pablo, en su carta a los tesalonicenses, nos da precisamente las descripciones de sus servicios como colaboradores de Dios. Acordémonos, decíamos el mensaje anterior, que en esta carta a los colosenses por parte de Pablo, él está hablando de la venida de Cristo. En la primera carta es el mensaje principal, la venida de Cristo, pero aquí Pablo en esta primera carta y en el capítulo 2 precisamente nos habla de lo que se necesita, la descripción de lo que un colaborador de Cristo necesita conocer, entender y tener en el servicio como colaborador de Jesucristo. Vamos a Primera de Tesalonicenses capítulo 2 y vamos a leer los versículos del 1 al 20. Pero vamos a ir describiendo, explicando cada uno de estos versículos, ¿sí? ¿Por qué? Porque es importante ver cuál era la personalidad de Pablo. Uno llega a pensar que Pablo tenía una personalidad fuerte, una personalidad atravesada, una personalidad apasionada, y efectivamente así la tenía. Pero vemos a través de esta carta el lado, vamos a decir, el lado afable, el lado amigable, el lado amoroso del apóstol Pablo. Hay que recordar, les decía yo, que esta carta a los tesalonicenses por parte del apóstol Pablo, ¿sí?
representa o él describe y la hace con tal gratitud, porque él tenía muy buenos recuerdos, tenía recuerdos muy gratos de los días que pasó con los creyentes en Tesalónica. La fe, el amor, la esperanza, la perseverancia que ellos demostraron a pesar de las persecuciones en las que estaban, ¿sí?, alentaron profundamente a Pablo a escribir esta carta, esta epístola. Y vamos a ver aquí, en este capítulo 2 de la primera carta, vamos a ir leyendo los versículos. Vamos a ver los versículos 1 y 2 del capítulo 2 de Primera de Tesalonicenses. Dice la Escritura: porque ustedes mismos saben, hermanos, que nuestra visita a ustedes no resultó vana, no fue infructífera, no fue sin ningún beneficio. Dice, pues habiendo antes padecido y sido ultrajados en Filipos, como saben, tuvimos denuedo a nuestro Dios para anunciar el Evangelio de Dios en medio de gran oposición. Bueno, aquí lo que nos está diciendo. Primero, lo que nos está diciendo, ahora sí que, ¿cuál es la descripción de los servicios que Pablo nos enseña que un colaborador de Cristo tiene que mostrar? Primero, que su trabajo no es en vano. Cuando nosotros trabajamos para servir al Señor, nuestro trabajo nunca va a ser en vano. Nuestro trabajo siempre va a tener una recompensa, siempre, no porque estemos buscando la recompensa, sino que el Señor, al investirnos de poder, el poder del Espíritu Santo en nosotros, nos lleva a que hagamos ese trabajo con una actitud de amor, con una actitud de verdaderamente humillarnos delante del Señor, reconociendo que somos siervos inútiles y a quien estamos sirviendo es al Dios del universo, al Dios poderoso, al único Dios vivo, al único Dios verdadero, es al que estamos sirviendo nosotros. Entonces el trabajo que nosotros desempeñemos a Dios es un trabajo que nunca va a ser en vano. Qué frustrante es cuando estamos en nuestros trabajos seculares, cuando estamos en nuestras actividades seculares, que lo que hagamos no representa un resultado, o lo que es peor, al final de todo nuestro trabajo no funcionó. Al final de nuestro trabajo las cosas fracasaron. Qué frustrante es. El trabajo con el Señor nunca es en vano. El trabajo con el Señor siempre va a representar algo que trae satisfacción a nuestra vida, pero además, lo más importante, que lo estamos haciendo para glorificar a Dios. Dice, el trabajo no es en vano. Segundo, que uno debe ser audaz, uno debe ser atrevido. ¿Por qué? Porque debe ser atrevido a pesar de ¿qué? De la contención. Dice el versículo 2, pues habiendo antes padecido y sido ultrajados en Filipos, como saben, tuvimos denuedo en nuestro Dios para anunciar el Evangelio de Dios en medio de gran oposición. Y nosotros sabemos que estamos expuestos todos los días a una lucha espiritual. Hay una batalla espiritual que el que no ha aceptado a Jesús difícilmente la puede entender, no la va a entender. El que ha aceptado a Jesús en su corazón, como el Espíritu Santo ya mora en el corazón de cada persona, de cada creyente, de cada nacido de nuevo, el Espíritu Santo nos coloca en una posición que nos damos cuenta que hay una batalla en donde ya sabemos quién es el gran perdedor y sabemos quién es el gran vencedor. Pero es una batalla espiritual tan real en toda la vida que lo que busca es oponerse, que nosotros estemos atrapados en los beneficios, en las comodidades que ofrece el mundo. ¿Para qué? Para apartarnos del Señor. Porque en la medida en que nosotros nos vamos apartando del Señor, nos vamos acercando más al territorio del enemigo, nos vamos acercando más al territorio del pecado, nos vamos acercando más al territorio de la muerte. Y el Señor, al investirnos de poder, a nosotros estar conectados, al estar estudiando la Escritura, al estar orando, al estar atentos, nuestros oídos sensibles al Espíritu Santo, podemos percibir que esa batalla espiritual que se libra, donde nosotros estamos en medio, somos una parte importante para definir si verdaderamente la victoria que ya es del Señor se va a dar o se va a retrasar porque nosotros estamos en una posición de comodidad. Por eso Pablo nos dice que como colaboradores de Cristo debemos ser audaces. Y aquí Pablo hace referencia precisamente a que él y Silas habían sido azotados y encarcelados por su fe, precisamente en la iglesia de Corinto.
Y ellos se negaron precisamente a dejar de predicar el evangelio. Ellos siguieron con su fe, porque el mejor lugar donde podemos hallar el valor para expresar lo que creemos sin que nos afecte la adversidad, y de hecho el único lugar confiable es cuando estamos en la presencia de Dios. El Señor es omnipresente, el Señor está presente en todos lados, el Señor es omnisciente, el Señor todo lo sabe, el Señor es omnipotente, tiene el poder para hacer cualquier cosa. Y aquí lo que vemos es que la valentía inspirada por el Espíritu Santo en Pablo y Silas no puede ser reprimida ni puede ser impedida por el sufrimiento ni por los conflictos. Nada va a detener la obra del Señor. El Señor lo que ha iniciado lo va a terminar y nosotros vamos a seguir avanzando, queramos o no, a pesar de la oposición, a pesar de que hay influencia, de que hay cosas que no quieren, que no permiten, que no quieren permitir que nosotros sigamos avanzando. Esa valentía inspirada por el Espíritu no puede ser reprimida ni puede ser impedida. Entonces, uno, trabajamos no en vano. Todo nuestro trabajo tiene una recompensa. Dos, debemos ser audaces, atrevidos a pesar de la contención, de la oposición. El versículo 3 dice: porque nuestra exhortación no procedió de error ni de impureza, ni fue por engaño. No por engaño, no por inmundicia, no por nada que vaya en contra de la palabra del Señor. ¿Por qué? Porque nuestra exhortación no procede del error, nuestra exhortación no procede de la impureza, ni procede del engaño. Nuestra exhortación, es tan auténtica porque viene precisamente del Dios Todopoderoso. Otro de los conceptos para ser un colaborador de Cristo, debemos agradar a Dios. El versículo 4 dice: sino que según fuimos aprobados por Dios, ya fuimos ministros competentes, como decía en Corintios, ya fuimos ministros, ahora somos colaboradores, pero dice, fuimos aprobados por Dios. ¿Para qué? Porque se nos ha confiado algo tan importante que es el Evangelio, las buenas nuevas. Y dice la Escritura que así hablamos siempre, y esto es algo muy importante que nosotros debemos hacer. Debemos cuidar nuestra boca, debemos hablar de cosas que edifiquen, pensar si lo que vamos a decir verdaderamente edifica o es algo que puede destruir, y nos abstengamos de hablar las cosas que no ayudan en nada. ¿Por qué? Porque empezamos a oír hablar de enfermedad, y empezamos a hablar de enfermedad. Es fácilmente engancharse. Hoy es que se enfermó, no, pues es que yo también, acá tengo 2 enfermos y acá también. O sea, hablemos cosas que edifiquen, dándole gracias al Señor. El Señor todo lo sabe, la gloria es de Dios y nosotros disfrutamos de los testimonios, no de la enfermedad, sino de lo que sabemos cuando Dios ha hecho su obra precisamente en nuestros hermanos. Así hablamos, no como para agradar a los hombres, sino a Dios. ¿Por qué? Porque Dios es el que prueba nuestros corazones. Entonces, otra de las cosas que nosotros tenemos que hacer es agradar a Dios con lo que hacemos, con nuestra vida. No debemos buscar agradar a los hombres, como decía Pablo, sino debemos agradar a Dios. El versículo dice que sin halagos, y dice, porque nunca usamos de palabras lisonjeras, como saben, ni encubrimos avaricia. ¿Por qué? Porque Dios es testigo. Pablo no hablaba con halagos, Pablo no hablaba para endulzar los oídos de las personas para que se convirtieran. Pablo hablaba con la verdad. ¿Por qué? Porque la verdad aclara y ordena los pensamientos. La palabra de Dios anula todas las mentiras que el diablo a lo largo del tiempo ha ido metiendo en la mente de sus hijos, en la mente de las personas. No hay nada peor que creer que una mentira es una verdad, porque te enganchas y eso te va a llevar precisamente a hundirte, a deprimirte, a sufrir. Con la verdad empiezas a vivir en el reino de Dios según los principios establecidos por el Señor. Y con la verdad sucede algo tan importante en nuestra vida, tan especial, que es experimentar paz. Paz, porque la única y verdadera libertad es la que nos trae el Señor a través de la Escritura.
el versículo 6, todo lo que hacemos es para la gloria de Dios. Dice, ni buscamos gloria de los hombres, no buscamos agradar a los hombres, no buscamos que los hombres nos den halago, ni de ustedes, ni de otros, aunque podíamos ser carga como apóstoles de Cristo. Y aquí Pablo también más adelante va a decir que no somos carga para nadie. No andamos pidiendo limosnas para sostener el ministerio. El ministerio se sostiene de la provisión de Dios que envía por medio de los diezmos y de las ofrendas. Dios toca el corazón de esas personas que agradan al Señor porque con alegría ofrendan, con alegría diezman, sabiendo siempre que tienen la guía del Espíritu Santo para poder diezmar y ofrendar. ¿Por qué? Porque Dios multiplica, Dios nos ha enseñado, dice que es de más bendición dar que recibir. Y cuando uno cumple con las ordenanzas del Señor, su vida tiene que ser diferente. Otro de los versículos es, y aquí es donde empezamos a ver la transformación de Pablo, una forma de ser de carácter suave. El versículo 7 dice, antes fuimos tiernos. Esta palabra en boca de Pablo como que no checa. Dice, antes fuimos tiernos, o sea, habla de una suavidad, pero aquí vemos también el lado amoroso, el lado sensible del apóstol Pablo. Dice, antes fuimos tiernos entre ustedes, como la nodriza que cuida con ternura a sus propios hijos. Y aquí nos sorprende Pablo precisamente con la imagen de una madre amorosa, que cuida tiernamente a sus hijos para describir su ministerio. Sin embargo, lo que podemos ver es que una imagen fidedigna de la manera en que Dios nos trata. Dios nos trata como una madre con amor, una madre amorosa. Y también nos dice cómo nosotros deberíamos tratar a los demás. Dice que lo que de gracia recibimos es lo que de gracia debemos dar, debemos compartir. Nosotros no debemos comportarnos como ese siervo infiel al que le perdonaron su deuda y fue a cobrarle la deuda al que le debía muy poco hasta meterlo en la cárcel. Sin embargo, aquí no podemos convencer con argumentos ni tampoco imponerles a las personas que tengan fe. Nosotros no podemos decir a una persona, oye, tú debes tener fe. No, esto viene por una revelación de Dios y viene como fruto del Espíritu Santo a través de que del crecimiento espiritual que va teniendo la persona, de su experiencia en la relación que tiene con Cristo. Aquí nosotros lo que hacemos es transmitir, proclamar, compartir la palabra con el amor y la humildad que Cristo nos ha enseñado. ¿Por qué? Porque Cristo nos enseña que de esta manera nosotros nos conducimos fielmente hacia Él. Una persona orgullosa es una persona que difícilmente puede ser colaborador de Cristo. Otro de las descripciones de Pablo es que Pablo es cariñoso también. Y el versículo 8 dice, tan grande es nuestro afecto por ustedes que hubiéramos querido entregarles no solo el Evangelio de Dios, sino también nuestras propias vidas, porque han llegado a sernos muy queridos. Fíjense el amor de Pablo, el amor que transmite, y lo que está haciendo es transmitiendo el amor de Dios precisamente hacia este pueblo de Tesalónica. Y aquí viene lo que dice Pablo, dice que ellos no han sido, decíamos aquí en el versículo 6, dice que no buscamos la gloria de los hombres, ni de ustedes, ni de otros, aunque podíamos ser carga como apóstoles de Cristo. Pero aquí Pablo nos dice precisamente en el versículo 9, porque se acuerdan, hermanos, de nuestro trabajo y fatiga, como trabajando de noche y de día para no ser gravoso a ninguno de ustedes, les predicamos el Evangelio de Dios. Y esto es algo que el Señor nos enseña también. No importa el tiempo que tengamos que trabajar, nosotros debemos ser esas personas con actitud activa, una actitud de trabajo, una actitud que donde estemos siempre atentos a ver la oportunidad que Dios nos da precisamente para transmitir la palabra del Señor. El versículo 10 al 12 nos da otra de las cualidades, de las características de Pablo. Dice, respaldado por una vida santa. Los versículos del 10 al 12 dice, ustedes son testigos y Dios también de cuán santa, justa e irreprensiblemente nos comportamos con ustedes los creyentes. Habla de la conducta, así como también saben de qué modo, como el Padre a sus hijos, los exhortábamos, los consolábamos a cada uno de ustedes y les encargábamos que caminaban
que caminaran, que anduvieran como es digno de Dios que los llamó a su reino y a su gloria. Pablo no solamente les brindó cuidados tiernos a los jóvenes creyentes cristianos de la iglesia de Tesalónica, sino que también los disciplinó, también los amonestó como un padre amoroso lo haría. Dios también actúa de ambas maneras hacia nosotros. Él nos ama tanto que también nos instruye cómo vivir la vida que creó para nosotros. De igual modo, cuando nosotros nos dirigimos a otros de parte del Señor, debemos enseñarles la responsabilidad que tenemos de rendir cuentas unos a otros y cómo seguimos al Señor, con obediencia. Otra de las cualidades de un colaborador de Cristo que nos enseña Pablo es que él era exitoso en sus resultados. Y los versículos del 13 al 18 nos dicen, por lo cual también nosotros sin cesar damos gracias a Dios. Primero el agradecimiento de que cuando recibieron la palabra de Dios que oyeron de nosotros, la recibieron no como palabra de hombres, sino según es en verdad. Y como decíamos, la verdad ordena y aclara los pensamientos. La verdad anula todas las mentiras que el diablo a lo largo del tiempo ha ido metiendo en la mente de los hijos de Dios. Dice la palabra de Dios, la cual actúa en ustedes, los creyentes, porque ustedes, hermanos, vinieron a ser imitadores de las iglesias de Dios en Cristo Jesús que están en Judea. Pues han padecido de los de su propia nación, fíjense, de los de su propia nación. Y hoy lo que sucede en algunas iglesias es que se padece de lo mismo que sucede en la misma iglesia, las mismas cosas que ellos padecieron de los judíos. Hoy también la iglesia padece división, la iglesia padece disensión, precisamente porque son las mismas cosas que los incrédulos tratan de meter para romper la relación de Dios con su iglesia. Dice, los cuales mataron al Señor Jesús y a sus propios profetas, y a nosotros, dice Pablo, a nosotros, a Silas y a mí, nos expulsaron y no agradan a Dios y se oponen a todos los hombres, impidiéndonos hablar a los gentiles para que estos se salven. O sea, el objetivo que el diablo tiene es precisamente que uno trate de desviar su atención para no cumplir con el objetivo, con el trabajo, el plan, el propósito que Dios nos ha dado para continuar con su obra. Dice, así colman ellos siempre la medida de sus pecados, pues vino sobre ellos la ira hasta el extremo. Pero nosotros, hermanos, separados de ustedes por un poco de tiempo, de vista, pero no de corazón, tanto más procuramos con mucho deseo ver su cara, ver su rostro, por lo cual quisimos ir a ustedes, yo Pablo ciertamente una y otra vez, pero Satanás nos estorbó. Y aquí lo que vemos es que la oposición de Satanás a la obra del Señor es algo real, no es algo fingido, no es algo que uno piensa, es algo fantasioso. La oposición de Satanás, del diablo a la obra del Señor es algo real y puede impedir efectivamente nuestro progreso en la obra, así que nosotros debemos estar conscientes precisamente de esto y por eso debemos madurar espiritualmente para discernir, entender lo que debemos hacer. Debemos entender como Pablo que el poder del enemigo no se compara con el poder asombroso del Dios viviente. El poder de Dios está por sobre todas las cosas. El diablo ya está vencido, pero ese sentimiento que tiene el diablo es tomar a un hijo de Dios para apartarlo del camino. Y aquí lo que nosotros debemos entender y lo que Pablo nos dice es que el Señor puede convertir cualquier desilusión, cualquier frustración en una bendición. Piensa tú que es algo que te esté causando hoy en día algún sentimiento de tristeza, algún sentimiento de dolor, alguna desilusión, alguna decepción, algo que hoy esté afectando tu vida. Solamente el Señor puede convertir cualquier desilusión, cualquier frustración, cualquier cosa contraria en una bendición. Nunca debemos nosotros desanimarnos por las tretas del enemigo, porque Dios siempre tiene un plan mayor para acabar con eso. En lugar de eso, nosotros podemos perseverar en la fe, sabiendo que Dios
que Cristo tiene la victoria definitiva. Él ya venció al diablo. ¿Qué es lo que hacía Pablo? Pablo predicó precisamente para agradar a Dios y vivió para convencer a la gente de la verdad, de la predicación, de la palabra. Su conducta elogió precisamente su predicación. Y es lo que nosotros debemos hacer, que más que predicar con palabra, nosotros prediquemos con nuestra conducta, con nuestro testimonio, pero siempre con la escritura en la mano. Los tesalonicenses se convirtieron en una iglesia misionera entusiasta. Pablo no era adulador, no buscaba riquezas. Vino tan simple como un niño y tan gentil como una enfermera que lleva a los niños precisamente pequeños. Él nunca estuvo ocioso. Hay que recordar lo que dice la Escritura, que aprovechemos bien el día, porque porque los días son malos. Pablo trabajó de día y de noche. Es otra de las cualidades que debe tener el colaborador de Cristo. Y cuando él dio este ejemplo de su propia vida, le suplicó que sus vidas diarias fueran dignas de nombrarse cristianas. Vidas dignas de nombrar el nombre de Jesús como la imagen a la que sigue precisamente una persona que ha nacido de nuevo. Nos insta a andar como es digno del Señor. ¿Por qué? Porque el caminar de un cristiano, el caminar de una persona que ha nacido de nuevo, es nuestra propia vida. Hay un pastor indio que estaba preocupado por las vidas incoherentes entre algunos de sus rebaños. Y le dijo a un misionero: hay mucho camino torcido por parte de los que hablan bien. Nosotros debemos tener cuidado. Hay mucho camino torcido por parte de los que hablan bien. Si tú vas a hablar del Evangelio, cuida que tu camino no esté torcido. Cuida que tu conducta respalde precisamente hablar de la palabra del Señor. Y esto es muy importante para los jóvenes que hoy están viviendo la vida cristiana, tratando de vivir la vida cristiana. ¿Por qué? Porque esto encierra intereses tan fuertes. Los problemas van a ser más exigentes y las experiencias van a ser vitales para poder afrontar los retos que vienen adelante. Incluso la bendita esperanza que menciona la Escritura no es la única enseñanza. Los jóvenes deben preocuparse por encontrar la solución a su vida en la palabra de Dios. La carta de Pablo a los tesalonicenses demuestra lo bien que Pablo sabía estas cosas. Dice: porque abundan las cosas que hacer en este momento, mientras esperamos la gloriosa venida de la aparición de Cristo. Y en todo momento Cristo nos manda a laborar, nos manda a trabajar mientras esperamos. No es una doctrina estar nada más pensando en la segunda venida de Cristo. Sabemos como hijos de Dios que viene la segunda, que viene Cristo por segunda ocasión, que nos encuentre ocupados en su obra, trabajando, laborando, precisamente porque durante estos días difíciles, durante estos tiempos que hoy vivimos, debemos esperar al Señor Jesucristo en su venida. La mayor recompensa, después de haber visto el maravilloso rostro de Cristo Jesús, es presentarle a los jóvenes, a las personas que se hayan convertido por nuestros ministerios, permitiéndoles participar de la gloria de su advenimiento. Pablo termina precisamente este segundo capítulo, dice: porque ¿cuál es nuestra esperanza o gozo o corona de que me gloríe? ¿No lo son ustedes delante de nuestro Señor Jesucristo en su venida? Ustedes son nuestra gloria y nuestro gozo. Pablo les comparte precisamente lo que un colaborador de Cristo, lo que un ministro del Evangelio debe saber precisamente para tener éxito, para glorificar a Dios con el trabajo que está haciendo. Y para terminar, acompáñenme a Colosenses, allá atrásito, capítulo 1, y vamos a leer un texto que se refiere a la oración. Yo les decía al principio que muchas veces nuestra oración no es respondida. Y no es respondida porque también, como dice la Escritura, no oramos como debe ser. Pablo en esta carta a los Colosenses, en este capítulo 1,
a partir del versículo 9, nos da algunas ideas, no para que las memoricemos, si las memorizamos, qué bueno, gloria al Señor, pero si no las puedes memorizar, tiene la escritura para que abras la Biblia y constantemente recurras a ella y veas lo que dice. A partir del versículo 9 de Colosenses, dice, por lo cual también nosotros, desde el día en que lo oímos, no cesamos de orar por ustedes y de pedir, ¿qué vamos a pedir? Que sean llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. No que sean, que sean llenos del conocimiento del mundo. No que sean llenos del conocimiento para presumir, no que sean llenos del conocimiento para aumentar nada más su inventario cultural de lo que saben, no. Que sean llenos del conocimiento de la voluntad del Señor en toda sabiduría. La sabiduría proviene de Dios. Sabiduría no existe en el mundo. La única sabiduría que existe es la sabiduría de Dios. Dice en toda sabiduría e inteligencia espiritual. ¿Para qué? Para que, como dijo Pablo en la carta a los Tesalonicenses, dice, andemos como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Si tú no sabes cómo orar, aquí tienes un claro ejemplo. Que andemos como es digno del Señor, que le agrademos en todo, llevando fruto en toda buena obra, creciendo en el conocimiento de Dios. ¿Y esto qué va a traer? Va a fortalecer con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad. Con gozo dando gracias al Padre, que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y nos traslada al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de nuestros pecados. Así es que yo te invito esta tarde, primeramente, a que tú sepas en dónde estás parado, cuál es tu nivel, en qué etapa estás de crecimiento espiritual en tu vida, en tu relación con Cristo. Segundo, ya vimos los consejos que nos da Pablo precisamente para ser colaboradores de Cristo, ¿sí? Que el trabajo que hacemos nunca es en vano, que seamos audaces, que seamos atrevidos, que trabajemos día y noche, que seamos amorosos, que seamos suaves, que seamos tiernos, que siempre tengamos la palabra del Señor que nos está respaldando para trabajar en su obra. Así es que todos estos consejos que nos da Pablo hay que tomarlos. Ya no seas un bebé espiritual, sigue avanzando en tu crecimiento espiritual, sigue avanzando para que puedas digerir la palabra, los pedazos, los trozos del steak. ¿A quién le gusta la carne? A todos nos gusta la carne, los steaks, la carne asada, todo lo que conlleva. La carne es deliciosa, es proteína pura. Acostumbrémonos a disfrutar esos manjares que el Señor nos da en su palabra. Crezcamos espiritualmente para la honra y gloria del Señor y seamos esos colaboradores de Cristo, seamos esos ministros del Evangelio, porque el Señor ya nos ha llamado a todos con un llamamiento irrevocable. Obedezcamos y por favor, yo les pido con todo mi corazón, seamos obedientes al llamado del Señor. Vamos a orar. Padre, yo te doy gracias, Señor, por tu palabra. Te doy gracias, Señor, porque tú nos amas tanto, Señor, que nos das a conocer tu voluntad. Te doy gracias, Padre, porque hoy estamos dándote toda la gloria, toda la honra que sabemos que es para ti, Señor. Porque estamos junto a ti en esta tarde, en esta mañana, Señor. Porque tú eres nuestro deseo. Porque nos postramos, Señor, delante de ti, que eres nuestro Salvador. Porque nuestra vida, Señor, es la ofrenda que tenemos para ti. Porque la pasión de nuestro corazón eres tú. Y Padre, te damos las gracias también, porque tú estás, Padre, respaldando nuestro ministerio. Tú, Señor, estás empujándonos, exhortándonos, animándonos a que crezcamos espiritualmente, que maduremos, que nos desarrollemos como hijos tuyos, Señor. Ayúdanos, Padre, ayúdanos a afianzarnos, ayúdanos a estar firmes y constantes, creciendo en tu obra siempre. Destruye, Señor, en la vida de tus hijos, destruye toda actitud infantil, Señor. Toda actitud que quiera, Señor, mantener en la comodidad a tus hijos. Que seamos
verdaderamente personas nacidas de nuevo, con madurez espiritual, y que te miremos solamente a ti. Que no esperemos nada de nadie, que de ti esperemos todo, Señor. Enséñanos, ayúdanos a ser dependientes de ti, Señor. Señor, te damos tantas gracias, Padre, por este día, que nuestro anhelo es estar junto a ti. Queremos ser esos colaboradores de Cristo, queremos ser esos ministros del Evangelio, que seamos eficientes, efectivos y eficaces, Señor, en lo que hacemos, porque toda la gloria, toda la honra es para ti. Te damos gracias porque somos siervos inútiles. Gracias, Padre, por lo que estás haciendo en nuestra vida. Gracias, Señor, porque tú eres el único sustentador de nuestra vida, de nuestro ministerio y de todo lo que hacemos para tu honra y para tu gloria. Te damos gracias y seguimos el ejemplo de Pablo para ser esos colaboradores de Cristo que te agraden con su caminar. Te damos gracias, Padre, en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Te damos gracias. Amén, amén y amén. Así es que, mis queridos hermanos, seamos colaboradores eficientes, efectivos y eficaces de Cristo Jesús. Que seamos colaboradores, ministros del Evangelio, para llevar las buenas obras, para hacer la obra que el Señor nos ha pedido, nos ha ordenado que hagamos y que llevemos a cabo, para que la expansión del Evangelio siga creciendo y que cada uno de nosotros tengamos esa madurez espiritual para experimentar una relación con Cristo que verdaderamente fortalezca, edifique nuestra vida. Y recuerden, no hablemos cosas que no edifiquen, que la verdad aclara y ordena los pensamientos, la verdad de la palabra del Señor. Que Dios los bendiga, que disfruten este inicio de semana y toda la semana, y que todos sus caminos sean paz. En el nombre de Cristo Jesús, amén, amén y amén. Gloria al Señor.